buenas imparables, soy el pastor Brian Chalai y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Levítico capítulos 11 al 15 para seguir creciendo en nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, ayúdanos por medio del Espíritu Santo a poder comprender lo que quieres decirnos hoy a través de Levítico. Que podamos juntos apoyarnos en este proceso. Es un libro difícil, que a veces se hace tedioso, pero realmente lleno de verdades que nos permitirán conocerte a ti. Entonces ayúdanos realmente a poder disfrutar de este momento contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Levítico es uno de esos libros que la mayoría en algún momento comenzó, pero son contados quienes sobrevivieron y llegaron hasta el final. Es una lectura que, con tantas prescripciones, puede hacerse densa o tediosa y los capítulos que ya estudiaste y ahora comentaremos en este episodio no son la excepción. Pero, a la vez, Dios nos comparte principios y verdades que debemos tener cuidado de no perder en medio de tanto detalle. Son 5 capítulos donde se nos habla de la pureza y la impureza en cuanto a la alimentación, la mujer después del parto, la lepra y la sexualidad. Estos diversos tipos de contaminaciones no son resultado del pecado. No es que tener lepra, embarazarse, estar en los días de menstruación o eyacular sea pecado. A eso me refiero. Sino para hacer una clara distinción de su santidad y de cuán sagrado era todo lo que sucedía en el santuario. Mucho más después de lo que vimos que hicieron Nadab y Abiú ofreciendo fuego extraño por el cual fueron destruidos por el fuego de Dios. Por lo que cuando la Biblia llama a algo de inmundo, a menos que lo señale, no necesariamente está diciendo que es resultado del pecado o que es pecado. Voy de nuevo. Cuando la Biblia llama a algo inmundo, a menos que lo señale, como sí veremos que pasa con la alimentación, no necesariamente está diciendo que es resultado del pecado o que es pecado, sino que hace referencia a su condición, su aptitud, su capacidad para realizar una tarea específica, resaltando así la santidad de Dios. No perdamos esto de vista mientras leemos. Ahora, nuestra cultura occidental actual está influenciada pero grandemente por el dualismo antropológico. ¿Qué es esto, Brian? Es una filosofía griega relacionada con grandes personajes como Platón, por ejemplo, según la cual el cuerpo físico, la materia, está separada del alma, el espíritu. Por lo que yo hago con mi físico no impacta en mi espíritu. Lo que hago con mi cuerpo no impacta en mi mente. Pero estas leyes de parte de Dios en Levítico capítulos 11 al 15 nos muestran que al hablar de santidad, de estar separados para Dios, hablamos tanto de una cuestión física como espiritual, del cuerpo como de la mente. Ya que como luego diría Dios en 1 Corintios capítulo 3 versículos 16 y 17 a través del apóstol Pablo, somos templos de Dios y el Espíritu Santo habita en nosotros. Con esto en claro veamos cada una de estas 4 leyes sobre la pureza y la impureza en detalle. Las leyes sobre los animales, las leyes para las madres embarazadas, las leyes acerca de la lepra y las leyes sexuales. Comencemos por las leyes sobre los animales que está en Levítico capítulo 11. Cuando Dios crea al ser humano, Génesis capítulo 1, versículos 29 al 31, dice: «He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra. Y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer». Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Eso que leemos aquí es el ideal divino para nuestra alimentación en un mundo perfecto, ya que en un mundo sin pecado no puede haber muerte. Sin embargo, la contaminación de este mundo con pecado, Génesis 3, con la entrada de la muerte, llevando al ser humano a tal punto donde todo pensamiento era de continuo al mal, según Génesis capítulo 6, versículo 5, hizo que Dios tuviera que destruir la tierra con un diluvio universal y salvar a la humanidad por medio de ¿quién? De Noé y de su familia. Ahora, previendo Dios esta situación de emergencia, mira lo que dice a Noé en Génesis capítulo 7, versículos 2 y 3. «De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra.
También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. ¿Qué significa esto? Que lo que encontramos en Levítico capítulo 11 sobre los animales que son aptos para comer y los que no, no era un principio, no era una costumbre de una cultura específica o para un pueblo específico, en este caso Israel, sino que Dios, con estas leyes alimentarias, está recordando ¿qué cosa? Un principio universal que ya estaba desde antes. Por eso hice todo este barrido histórico desde Génesis, ¿no es cierto?, hasta llegar a Levítico. La humanidad ya tenía conciencia de qué era puro y qué era impuro a la hora de alimentarse. Pero ante la desobediencia, Dios vuelve a reforzar ese principio para el pueblo de Israel que, como dice Levítico capítulo 11, versículo 45, debía ser santo como Dios es santo. Entonces, no estamos aquí ante una orientación alimentaria, ni un principio cultural específico, o una sugerencia divina, sino ante un principio universal que te incluye a ti, que me incluye a mí. Ante lo que te acabo de decir de la separación que hace Dios desde Génesis y reforzado ahora en Levítico sobre qué animales son aptos para comer y qué animales no son aptos para comer, enseguida, como se metieron con nuestro estómago, vienen a nuestra cabeza diferentes pasajes bíblicos que parecen contradecir esto. Vamos a ir viendo estos pasajes bíblicos uno a uno de forma resumida y nos daremos cuenta que son solamente textos fuera de contexto usado como pretexto. Veamos por ejemplo Génesis capítulo 9 versículo 3. Dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os los he dado todo. Entonces dicen, bueno, aquí dice todo es todo. Pero al haber hecho una clara distinción antes de entrar al arca entre animales limpios e impuros, esto tampoco significa un consumo sin restricciones y sin límites de toda clase de animales. Siguiente versículo entonces, Mateo 15, versículo 11, o también Marcos 7, 19, que hablan de lo mismo, es otro texto usado. Allí Jesús dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Ahora, esto no significa que las leyes alimentarias ya no sean válidas. Jamás un profeta verdadero contradice lo dicho por un profeta anterior, ya que quien revela dicha verdad es Dios, y este no cambia. Pero, aparte de eso, si vemos el contexto del capítulo, la discusión entre Jesús y los fariseos no es sobre alimentos puros e impuros, sino sobre la tradición de los ancianos, mandamientos que se transmitían de boca en boca como explicaciones de lo que Dios le había revelado a Moisés. Y una de esas tradiciones inventadas por los fariseos era que la persona debía lavarse las manos en un ritual de purificación ceremonial. ¿Para qué? Para que al tomar un alimento, este alimento no sea espiritualmente contaminado. Se creía que si la persona comía sin lavarse las manos, el animal sería contaminado y al ingerirlo, la persona también estaría contaminada. Por eso Jesús termina diciendo en Mateo capítulo 15, versículos 18 al 20, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces Jesús consideró puros todos los alimentos que estaban en la mesa, independientemente del ritual de lavarse las manos que era parte de la tradición oral. Fíjate, solamente leer el contexto de Mateo 15 o de Marcos 7. Y ahí verás que es un texto fuera de contexto usado como pretexto. Seguimos con el siguiente pasaje entonces. Lucas capítulo 11 versículos 40 y 41 también es utilizado para invalidar las leyes alimentarias. Allí Jesús dice, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. A ver, en primer lugar, Jesús está sugiriendo que la generosidad con los pobres es una mejor manera de evitar la verdadera contaminación que la limpieza ceremonial de los recipientes en los cuales se guarda la comida, como le indicaba la tradición. En segundo lugar, puede también ser palabra irónica, porque según los fariseos, una persona era limpia cuando había dado limosnas. Entonces, de nuevo, aquí no está hablando de la alimentación. Un texto fuera de contexto es un pretexto.
Hechos, capítulo 10, es un relato conocido también, donde Dios, por medio de una visión de animales, le dice a Pedro en el versículo 15, lo que Dios limpió, no lo llames tú común, mostrando allí animales puros e impuros. Y muchos utilizan este texto para afirmar la invalidez de la separación de alimentos. Pero, si leemos el texto del versículo y el contexto en el cual está, no es la alimentación el tema que trata el capítulo, sino la separación entre gentiles y judíos, ilustrada por Dios con los animales puros e impuros, para que Pedro pueda comprender la verdad de que el evangelio no era solo para los judíos, sino también para los gentiles. De nuevo, un texto fuera de contexto solo sirve como pretexto. Otro versículo es Hechos capítulo 15, versículos 28 y 29. Allí en el concilio de Jerusalén se dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas sí os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. Decir entonces que el hecho de que aquí no se mencionen las leyes alimentarias como parte de lo que se decidió en el concilio, no significa que ya no eran válidas. Es recurrir a lo que se llama argumento desde el silencio, una falacia, un argumento que parece válido, pero no lo es, en la que se extrae una conclusión basada en el silencio o ausencia de evidencia. Por ejemplo, usando esa misma falacia, en este texto Dios no les dice, no matarás o no robarás, pero eso no significa que a partir de ese concilio esto estaba liberado, por lo que esos asuntos mencionados aquí no son excluyentes, sino que esos son los problemas que había con los gentiles en ese momento y por eso se los trata. Un texto, fuera de contexto, solo sirve como ¿qué? Como pretexto. Seguimos con otro versículo. Romanos capítulo 14, allí Pablo habla de los débiles en la fe que solo comen legumbres. Y el tema en cuestión del que habla el capítulo no son las leyes alimentarias, sino si se podía o no comer carne sacrificada a ídolos paganos. Nada que ver. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Finalmente, el último que vamos a mencionar como posible contradicción, que está mal explicado, es 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5. Este es uno de los más citados y por eso lo dejé para el final, pero allí dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Dados todos los textos que venimos tocando, ¿no? En primer lugar, sería raro que Pablo aquí tenga una opinión diferente. Y es que no la tiene. Aquí se refiere a las influencias y tendencias ascéticas que se difundían en la iglesia. ¿Qué es esto de creencias ascéticas? Son creencias según la cual se practica un estilo de vida sencillo y sin alarde, sin adornos superficiales. Es una vida de renuncia a placeres materiales con el fin de adquirir unos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual, ganándose así a través de las obras su salvación. Respondiendo a esto, Pablo les dice, todo lo que Dios creó para ser usado como alimento es bueno. Valiéndonos de lo que el propio Pablo dice, Dios explicó en la creación qué debíamos usar como alimento. Esto no incluía ninguna carne. Y al permitir el consumo de carne, desde el tiempo de Noé, sabemos que ésta estaba limitada a las carnes limpias, pero prohibiendo comer las carnes inmundas. Por lo que en ningún momento este texto entra en conflicto con los anteriores. De esta forma, concluimos que, a diferencia de las leyes higiénicas y de salud, que luego son descritas dadas específicamente para el pueblo de Israel, las leyes alimentarias son un principio que estaba desde antes, por lo tanto es universal y todavía válido para nosotros. Incluso porque Dios utiliza la palabra abominación para aquellos que no siguen este principio. Lo que te decía, las cosas inmundas son pecados solamente cuando Dios los señala como pecado. Entonces, préstame tus oídos para lo que te diré a continuación porque es súper importante.
la alimentación no es un medio de salvación. Nadie debe de considerarse el estar mejor delante de Dios debido a que come o no come ciertas comidas. Lo voy a repetir. La alimentación no es un medio de salvación. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 es muy claro cuando dice: porque por gracia, no por alimentación, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, la salvación no tiene como objetivo el libertinaje, hacer lo que yo quiero, sino la santidad. Entonces, si bien somos salvos, ¿no es cierto?, por gracia y no por alimentación, nuestra alimentación es una responsabilidad que tenemos como resultado de esa salvación. No seguir el régimen alimenticio dado por Dios en su palabra es pecado, porque va en contra de lo que Dios ordena y me separa de Él. Ahora, la alimentación no es la raíz de mi salvación, sino el fruto de la misma. Vivir en santidad, es decir, separados para Dios, también involucra la forma en la cual alimento mi cuerpo, el cual es templo del Espíritu Santo. El crecimiento de mi relación con Dios, conociéndolo a Él y su dirección para mi vida, es influenciado por la forma en la cual me alimento. Volviendo entonces a Levítico capítulo 11, no pretendo hacer un menú de animales, pero sí compartirte las prescripciones generales para que luego cada uno pueda analizar su propia dieta. Allí dice que de los animales terrestres se puede comer la carne de animales que tengan pezuña hendida y rumien. Si falta una o las dos características, no se debe comer su carne. Siempre debes tener en cuenta esta regla. Por ejemplo, según esto, la vaca es permitida y el cerdo no es permitido. En cuanto a los animales acuáticos, se pueden consumir los que tienen aletas y escamas. Solo esos. En cuanto a los animales aéreos, no deben comerse las aves de rapiña ni las nocturnas. En cuanto a los insectos, no se debe comer los que tienen alas pero andan sobre 4 patas. Solo se pueden los que pueden dar saltos sobre el suelo por tener más largas las patas traseras. En cuanto a los reptiles, no se puede comer todos los que andan sobre pecho y todos los que andan sobre 4 o más patas. Y sobre la sangre, la Biblia prohíbe terminantemente el uso de la sangre como alimento. Entonces, este es el principio universal que Dios nos da como humanidad para poder tener una buena alimentación. No porque esto sea un medio de salvación, sino un resultado de la misma. ¿Ok? Ahora, los siguientes capítulos, Levítico capítulos 12 al 15, tratan de la contaminación personal, tanto física como ceremonial, pero que no se consideran pecado. En el caso de las leyes para la mujer embarazada, en la antigüedad, para darte un poco de contexto, la situación de la mujer no era muy feliz. Ella realizaba buena parte del trabajo duro tanto en la casa como en los campos. La mujer no recibía gran consideración por haber dado a luz un bebé. En verdad, la regla era que la mujer fuera objeto de prácticas crueles e inhumanas. En tales condiciones, entonces, Dios dispuso que las madres de Israel disfrutaran de un periodo de relativo descanso y aislamiento que duraba varias semanas. Durante este tiempo debían gozar de descanso y de tranquilidad para poder recuperar las fuerzas. Las reglas en cuanto al nacimiento de un bebé que aparecen en este capítulo muestran el tierno cuidado de Dios para con las madres. Las mujeres tienen un lugar honroso en el plan de Dios y esto es justo. Muchas de ellas han llegado a ser dirigentes y algunas hasta profetizas. A través de las dificultades de la vida tienen el cuidado protector de Dios y se les invita entonces a acercarse a Él con sus preocupaciones, recibiendo así la honra que merecen. Pasando a el leproso, las leyes que había sobre la lepra. Este debía vivir solo, fuera del campamento y bajo ninguna circunstancia podía entrar en la ciudad. Dependía de la caridad para vivir. La lepra era, verdad, una muerte en vida. Se dan más detalles en cuanto a la purificación de un leproso que acerca de la purificación de cualquier otra impureza. Y lo mismo con todas las leyes sexuales. Estos reglamentos indican el interés de Dios en la salud y la higiene personal, y al mismo tiempo servían para hacer resaltar la santidad de las cosas sagradas.
Recuerda que, estamos hablando de un pueblo de millones de personas acampando en medio del desierto. Estas leyes eran necesarias. Los pueblos de la antigüedad no tenían el conocimiento médico que hoy poseemos. No tenían cómo saber que al ponerse en contacto con ciertas enfermedades podían transmitirlas. Por lo tanto, el único principio seguro era evitar todo lo que tuviese aspecto sospechoso. La transgresión podía llevar a una epidemia. Lo que Dios le estaba revelando al pueblo era totalmente adelantado a su época. ¿Por qué entonces, si estas cosas, aunque eran consideradas inmundas, no necesariamente eran pecado, debían ofrecerse ofrendas en el santuario por ellas? Porque, a diferencia de los sacrificios realizados por los pecados, esta ceremonia no era más que un sacrificio simbólico. No había confesión y tampoco había imposición de manos. Fíjate todo lo que había en estos capítulos. Qué importante es entonces que estas leyes de parte de Dios en Levítico capítulos 11 al 15 nos muestran que al hablar de santidad, de estar separados para Dios, hablamos tanto de una cuestión física como mental, ya que somos templos de Dios y el Espíritu Santo habita en nosotros. Al final, la salvación no tiene como objetivo el libertinaje, sino la santidad. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, no es fácil lo que vivimos hoy. Se metieron con nuestro estómago y eso a nadie le gusta. Por eso nos cuesta tanto la famosa dieta y fallamos todos los lunes. Pero que a partir de lo visto en estos capítulos podamos evaluar nuestra vida, especialmente en el área de la alimentación, que es donde más profundizamos debido a que es un principio universal. Y de esa forma vivir como a ti te agrada. No como un medio para ser salvos, eso solamente es por fe en la gracia de Jesús, sino como resultado de dicha salvación, ya que ser temperantes con una correcta alimentación nos ayudará a crecer más también en nuestra relación contigo. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis. Si todavía no lo has hecho, comparte con otros para que puedan también entrar y recibir así una notificación en tu celular cada mañana con los temas, escuchar episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no para.